buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos acá nuevamente en el programa de Mabel Corrales con Jueves Libres, por supuesto con Carlos Morelo. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Malvina, ¿y vos? Bien. Estamos acá ya con un poquito de calor previo a la primavera. Con mucho calor. Calor en todos los sentidos todos en los este país. Sí. Vamos a analizar hoy el presupuesto, así que bueno, tenemos ahí varios datos, ¿no? Hoy empieza la discusión, ya empezó la discusión del presupuesto en el Congreso de la Nación. La ley de presupuesto, conocida como la ley madre, porque dice qué es lo que va a pasar con los recursos de todos los argentinos y de todas las argentinas. La ley de presupuesto establece en qué se va a invertir, en qué no se va a invertir, en qué se va a gastar más, en qué no se va a gastar tanto. Entonces te da como un esqueleto de cuál es el proyecto político de quien gobierna. En este caso estamos hablando del presupuesto nacional que fue enviado por el Ejecutivo, encabezado por Mauricio Macri, al Congreso, y hoy estuvo el ministro Duhovne defendiéndolo y presentándoselo a diputados y senadores. Bueno, vamos a analizar entonces esto. Vamos a tener en cuenta también previamente qué datos se han tenido en cuenta o cuáles han sido las previsiones 2018, ¿no? Para de ahí en más analizar, bueno, si se han cumplido o claro. no. Porque ¿qué pasa? Es importante, ¿Qué ¿no? pasa? En el presupuesto se hacen algunos análisis de algunas variables económicas. Porque claro, no es lo mismo el gasto que vas a tener durante todo el año en salud si la inflación es el 15% que si la inflación es el 45%. No es lo mismo el presupuesto que vos elaborás si el dólar está a 15 pesos que si el dólar está a 45 pesos. Va variando. Entonces, cuando se presenta el presupuesto, se hacen estimaciones sobre las variables económicas más importantes. Y justamente lo que vos decís, Malvina, vamos a ver las variables económicas con las que el Gobierno Nacional presentó el presupuesto a los legisladores el año pasado, o sea, en el año 2017 para el presupuesto que estamos viviendo y sufriendo en algunos casos ahora. Y la gente va a poder ahí, desde su casa, tomar nota a ver si se han cumplido o no, ¿no es cierto? Sí, Tenemos ahí... No sé si se han cumplido, pero si ha tenido estimaciones certeras el gobierno. Claro. Porque supuestamente nos gobierna el mejor equipo de los últimos 50 años y lógicamente no le van a errar por mucho. Si ellos dicen el dólar durante el 2018 va a estar a 15... Va a estar a 15. Va a estar a 15. Ahí tenemos una plaquita como para que podamos ver, señor director, para ver cuáles eran las previsiones entonces para... Tres variables económicas, dólar, inflación y PBI. Decían que la inflación iba a rondar alrededor de los 15,7%, y vamos a tener eso nada más de inflación. ¿En cuánto estamos de inflación ya? No, y se estima que va a terminar en un 45% la inflación. Claro, el presupuesto del 2018 el Gobierno Nacional lo manejó con una estimación de inflación para todo el año del 15,7%. Mirá si no ha quedado desactualizado del presupuesto. Mirá, no ha terminado el año y ya estamos por encima del 15,7% de inflación y se estima que vamos a terminar una inflación aberrante entre el 42 y el 45%. Terrible. Entonces las previsiones del equipo económico nacional para el 2018 en cuanto a inflación... No sé, creo que duplicó lo que ellos pensaban, ¿no? Casi que va a triplicar. Exactamente, y lo mismo pasa, bueno, con el dólar, ¿no? Ellos en cuanto al dólar también preveían que iban a tener un dólar de alrededor de 19 pesos con 30. Uf. Creo que acá también le han errado por mucho. Por mucho. ¿En cuánto estamos ya? Más de 40 pesos. Y hoy cerró un poquito abajo de los 40, pero el otro día cerró 40, 50, llegó a 44. Podríamos decir que el dólar está alrededor de 40 pesos. Sube un poquito, baja un poquito. 40 pesos y faltan un buen par de meses. Meses todavía, ¿no? O sea, claro, y la estimación del Gobierno Nacional era de que el dólar durante todo el año 2019 iba a estar en 19 pesos con 30. O sea, le han errado... Le han pasado lejos, ¿no? Y después el crecimiento del Producto Bruto Interno, ellos prevían que vamos a tener un crecimiento del un poco más de 3,5%. O sea que la economía iba a crecer, que iba a estar bien, que se iba a generar trabajo, que iba a haber consumo, que iba a haber inversión, que iba a haber producción. Decían que se venía un año de crecimiento económico y con un crecimiento importante, 3,5%. Cosa que no ha pasado. No ha pasado y lejos de eso hemos tenido una caída, ¿no? Sí. Del 2,4%. Se estima que a fin de año vamos a tener la economía con una caída del 2,4%. También le han errado por mucho.
¿Qué habrán estado previendo, digo yo? ¿Qué estaban pensando? ¿En qué país pensaban cuando hacían las estimaciones de estas variables económicas para el año 2018? Porque no estamos hablando de que se equivocaron por poquito. No, en el caso de la inflación, triplicó la inflación las previsiones que tenía el gobierno nacional. En el caso del dólar, duplicó las previsiones que tenía el gobierno nacional acerca del dólar. Y en el caso del Producto Bruto Interno, bueno, también le erraron por mucho. También, o sea, capaz que era más una expresión de deseo, eso, de lo que ellos querían, pero bueno, lo cierto es que para poder tener un presupuesto acorde a la realidad y a las necesidades que hay en el país, hace falta partir de la realidad y poder, en base a eso, tener un presupuesto que luego alcance. Por supuesto que ahora ya esto está obsoleto. Claro, porque cuando se modifican tanto las variables económicas, como vos decís, queda obsoleto, no tienen lógica, hay que reasignar partidas, hay que cambiar todo, porque vos haces una estimación de un dólar a 13, 15 pesos y el dólar se fue a 40, hay un montón de compromisos que tiene el país en dólares y vas a tener que sacar plata de otro lugar para cumplir con esos compromisos en dólares. Si vos preveías que la inflación iba a ser de determinado nivel y la realidad te triplicó o te duplicó el nivel de inflación, por ejemplo, el gobierno nacional, trabajó los aumentos salariales en base a las estimaciones de inflación que tenía. Claro, y en base a eso dicen les va a alcanzar. Y bueno, llegamos a hoy y por supuesto ya con problemas, ¿no?, de varios gremios y demás porque no alcanza la plata. Bueno, entonces las previsiones económicas que hizo el gobierno nacional en el presupuesto para este año, para este 2018, en las tres variables más importantes, le erraron por mucho. Le erraron por mucho. Vamos a ver qué es lo que está previendo ahora el gobierno nacional para el presupuesto 2019, ¿sí? Acá vamos a ver, bueno, también como ya explicaba Carlos, cuáles son estas variables que tienen en cuenta para en base a eso luego calcular el presupuesto. ¿Para el 1 de enero del 2019 o para todo el 2019? Para todo el 2019. Dicen que el dólar va a estar a 40 pesos con 10 centavos. Eso yo digo, bueno, ya están calculando desde diciembre o desde octubre. Ya está el dólar, ya está así el dólar. Ya tenemos el dólar en 40. Por esto dicen, bueno, por supuesto, muchos analistas, y yo creo que nos vamos a sumar la mayoría, en que esto es un dato medio falso, raro, ¿no? medio falso, medio mentiroso. Medio que nos están vendiendo un presupuesto para el año que viene, donde vos ya de entrada detectás, no sé si estará... ¿Irán a mantener al dólar así tanto tiempo? Porque te dicen que los próximos, estamos en septiembre recién. Nos falta octubre, noviembre, diciembre, más los 12 meses del año que viene, 15 meses, el dólar va a estar quieto durante 15 meses. Ojalá, sí. Pero ya nos hace sospechar eso de que están dibujando los números. Están dibujándolos un poco. Bueno, en cuanto a la inflación, también ahí tenemos otro dato. Ellos prevén una inflación del 23%. ¿En cuánto dijimos que vamos a tener? Para todo el año 2019. O sea, vamos a llegar al año 2020 con una inflación del 23% anual. Hay que ver cómo se baja la inflación de ahora, ¿no? Claro, sí, estimamos y todos estiman de que la inflación va a estar entre el 42 y el 45% durante este año 2018. Vas a bajar del 45 al 23 en 12 meses. También es un dato ahí medio sospechoso, ¿no? Sí. Y bueno, y el Producto Bruto Interno, que dicen que va a haber una caída del 0,5%. Medio punto va a caer el Producto Bruto Interno en el año que viene, según las estimaciones del gobierno nacional. Este año dijimos que 2,4%. 2,4%, bueno. Habrá que ver. Habrá que ver, pero las otras dos variables parecen de muy difícil cumplimiento. La verdad que eso vamos a tener que verlo, pero ya estamos. Ahora, dibujar los números, porque todo lo demás que vos haces en el presupuesto, los salarios, la deuda que tenés que pagar, los gastos en salud, en educación, se basan en estas variables, porque estas variables inciden en toda la economía. Si vos le errás, como le erraron para este año, tenemos el desastre que estamos viviendo todos los días, de que la plata no alcanza, de que la salud está en jaque, que la educación está complicada. ¿Por qué? Porque hicieron un cálculo erróneo, pero yo no sé si esta gente, el equipo económico del gobierno de Macri no sabe de economía como para decir,
para errarle por tanto. Y me parece que no, acá tiene que haber alguna otra intencionalidad, ¿no? Por ahí un poco tiene que ver con cómo se van acomodando estos números y cómo justifican tal vez, ¿no? Algunos gastos en algunas cosas y en otras no, ¿no? Ahí Así vamos a ver. es. Veamos más otra, previsiones, ¿no?, para el presupuesto del 2018, señor director. Había otra placa. Ahí está. Mira, esto te demuestra que ya el gobierno nacional está previendo un año muy complicado en cuanto al consumo y a la inversión. De hecho, estamos hablando de caídas, ¿no? Caídas en el consumo privado de 1,6%. En el consumo público de 3,6% y en la inversión, que ya venimos también con problemas este año, del 9,7%, con todo lo que implica eso de cuestiones de fuentes laborales, tal cual, el gasto que se hace, ¿no?, en todas las cuestiones del Estado y demás. El aparato productivo nacional estancado. O sea, el gobierno nacional en esto creo que hace unas previsiones, espero que no sea peor que esto, lo que tengamos que vivir el año que viene, pero ya hace una previsión de una economía estancada, una economía sin consumo y una economía sin inversión, lo cual es lógico si uno analiza que en este país las tasas de interés están al 60%, de que no hay confianza, de que la inflación ha deteriorado los salarios, las jubilaciones, los ingresos de las familias, entonces el consumo cada vez cae más. Entonces esas variables que analiza el gobierno nacional en el presupuesto del año que viene son un poco más creíbles. Sí, diríamos. pero aparte complejas, porque nos hacen prever de que el mismo gobierno que dibuja un poquito los otros números está previendo un estancamiento económico para el año que viene. Nos va anticipando, ¿no? Lo va anticipando, como vos decís, eso impacta en la producción, en el trabajo, en la desocupación, en todo. En todo. Y bueno, ¿y cómo se da entonces, en base a estas previsiones, el presupuesto para el año 2019, ¿no? Acá, antes de eso, mira un dato súper importante que está dentro del presupuesto, ¿no? Que tiene que ver con la deuda porque externa. Viste que decíamos que en el presupuesto están todos los gastos que tiene el país. Sí. Te dicen lo que vamos a gastar en salud, lo que vamos a gastar en educación, lo que vamos a gastar en subsidios, lo que vamos a gastar en obra pública y también lo que se va a pagar en deuda externa. Lo que se va a pagar de deuda que tiene el Estado Nacional, de deuda que tiene el país. Y agárrense, creo que ya vieron un poquito el número, pero eso es lo que el año que viene va a pagar el gobierno, es una forma de decir, vamos a pagar todos y todas. El año que viene vamos a pagar 600.000 millones de pesos de intereses de deuda. Ni siquiera de capital, de intereses de deuda, 600.000 millones de pesos en el año 2018 vamos a pagar todos y todas quienes habitamos en este país. Para un ataque, ¿no? Te da semejante cantidad de millones. Sí, a ver, de dólares. Para comparar, el presupuesto para todo el año 2018 de la provincia de Salta ronda los 50.000 millones de pesos. Claro, mirá. O sea, estamos todos los salteños ahí, es como apostando acá, aportando, al sí, no, coso, pero es como 10 veces más, claro. O sea, una barbaridad, 12 veces más. Así es. Una barbaridad de plata. Bueno, y para que sigamos analizando esto del presupuesto, veamos cómo está compuesto los otros rubros. No, pero los comparemos. Sí. Comparemos. Dijimos 600.000 millones de pesos se va a pagar en intereses de deuda, ni siquiera es que vamos a ir achicando el capital de la deuda. Sí. 600.000 millones de pesos se van a pagar de deuda el Estado. Y lo comparemos con los otros rubros. Bien, a ver. En seguridad social. Tenemos jubilaciones, pensiones y algunos otros beneficios de la seguridad social. Se va a gastar 2 billones de pesos, o sea, 2 millones de pesos. Sí. Ahora, en la administración pública, ¿sí?, se van a gastar 530.928 millones de pesos, ¿no? Esto en sueldos, digamos. Sí, o sea que todos los sueldos que paga el Estado Nacional a médicos, a policías, a empleados públicos, a empleados administrativos, de la salud, de todo, el Estado Nacional va a invertir 530.000 millones de pesos
Menos que lo que se va a gastar en la deuda. Claro, se va a gastar más en pagar intereses de deuda que en pagar salarios de la administración pública. Y repito, toda la administración pública, la salud, la seguridad, la educación, toda la salud. Toda. O sea, este país el año que viene va a pagar más intereses de deuda que salarios a los empleados públicos. Y si vemos los otros rubros, bueno, creo que nos empezamos a agarrar la cabeza A ver, también, ¿cuánto ¿no? le cuesta la asignación universal, que muchas veces es criticada por muchos y dicen que el problema financiero de este país es que se paga asignación universal? En las asignaciones universales se va a destinar 109.000 millones de pesos, ¿sí? O sea, Ahí, 6 veces menos que exactamente. en intereses de deuda. Exactamente, 6 veces menos, ¿no? También veamos un tema que es, por supuesto, fundamental para un país como lo es la educación y la cultura. Se va a gastar más que la deuda. Y seguramente si por ahí habría interés, pero no. Lamento decirles que no, y que en educación y cultura se van a gastar 223.000 millones de pesos. También 3 veces menos. 3 veces menos en educación y cultura va a invertir este país, va a invertir el gobierno de Mauricio Macri, 3 veces menos en educación y cultura que en pagar intereses de la deuda. Indignante. Tremendo. Tremendo. Y en salud, ni les cuento, miren, mucho menos todavía, 149.000 millones de pesos. ¿Sí? Están invirtiendo, o se estaría incrementando un 29%. O sea, 4 veces menos. 4 veces menos que lo que gastamos en pagar la deuda A especuladores. La mayoría de esa deuda va a especuladores. Y miren que, bueno, otros datos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la seguridad interior, tenemos 91.000 millones de pesos. Y a ver, sigamos comparando. sí, O sea, este gobierno dice que la seguridad, la lucha contra el narcotráfico es importante. Fue uno de los eslogans de campaña. Vamos a pelear contra el narcotráfico, vamos a darle seguridad a los argentinos. Bueno, en seguridad se va a gastar 91.000 millones de pesos. poquito, ¿eh? O sea, un montón de veces menos que en intereses de la deuda. Ni hablar. Los subsidios económicos, 265.000 millones de pesos. Y este es un punto importante, interesante, porque siempre se dice también, ¿no? Que se gasta mucho en programas sociales, ¿no? Todos los programas que En la asistencia hay a los más pobres. Claro, el Progresar, la Argentina Trabaja, diferentes programas que Los existen, salarios ¿no? sociales. Salarios sociales y complementarios. Bueno, miren cuánto se destina. 62.000 millones de pesos. O sea que el desequilibrio, porque muchos dicen, bueno, este país subsidia a vagos, se mantiene a los vagos, Sí. bla, bla, y se critican los planes sociales que, por decirlo de frente, Sí. dan de comer a mucha gente. Totalmente. Y además motorizan la economía, porque esos 62.000 millones de pesos de planes sociales, de programas sociales, quedan en el mercado interno, porque quien cobra un plan social va y compra en el almacén del barrio, va y compra en la carnicería del barrio, 62.000 millones de pesos. En cambio, quienes cobran intereses de deuda y se llevan la plata afuera, se llevan 10 veces más. Entonces, como para pensarlo, el problema de este país no son los programas sociales, el problema de este país es que hay un endeudamiento feroz, atroz, muy por encima de lo que podemos soportar los argentinos, que se lleva el segundo rubro del presupuesto. Es terrible. El segundo, o sea, se gasta, el primer gasto que prevé el presupuesto 2019 es la seguridad social, jubilaciones, pensiones, etcétera. Y segundo rubro en el que más se va a gastar en este país en el año 2019 son los intereses de la deuda. Es increíble, no, la verdad que cuando lo analizamos quedábamos así, digamos, ¿no? Indignados. Sí. Indignados. O sea, porque no ¿hasta dónde puede este modelo económico seguir para adelante? Porque si vos pagas 600.000 millones de pesos en un año de intereses, no de capital, de intereses, ¿hasta cuándo puede soportar este país ese peso de la deuda? Y este presupuesto claramente tiene ahí, digamos, algunos recortes encubiertos, ¿no? Porque tenemos acá algunos ítems, como por ejemplo programas sociales, que va a haber un aumento del 14% nada más, respecto digamos, ¿no? a lo que se gastó durante este año. Durante este año, En ¿no? cambio, en deuda se va a pagar un 48, un 50% más se va a pagar de deuda el año que viene que lo que se ha pagado este año. O sea, crece muchísimo más la deuda que los gastos en programas sociales. Totalmente. Por eso decíamos cuando arrancamos el programa que importante es analizar los presupuestos para ver también dónde están las prioridades, ¿no es cierto? Así es. Sin lugar a dudas, bueno, las prioridades
en este gobierno no están puestas en todo lo que tiene que ver con salud, educación, asistencia. Sino en pagar etcétera. deuda. Pagar deuda. Pero aparte todo ese endeudamiento que no nos ha generado ningún beneficio a los argentinos, no es que estamos invirtiendo en desarrollo y el país va para adelante y va a salir y bueno, y pagamos la deuda, no. Hoy sacábamos la cuenta Sí. cuando anunció, este año Sí. el gobierno nacional se ha endeudado por 141 millones de dólares por día. Sí. Por día. O sea, hoy estamos acá hablando y cuando lleguen las 12 de la noche nos hemos endeudado por 141 millones de dólares. Es muchísimo. O sea, desde el 1 de enero hasta hoy es una cantidad de plata. Y después la terminamos pagando todo. Y después la pagamos todo. Y un dato más a tener en cuenta es que todo esto que se paga de intereses de deuda, mucha de esta deuda está en dólares, con lo cual también va a depender mucho de que si es que realmente el dólar se mantiene como están previendo de que sea en 40 pesos, o si esto aumenta, porque si esto aumenta, el dólar se va más arriba, estamos No en van el a ser horno. 600.000 millones de pesos, va a ser mucho más. Exactamente. Bueno, para que pensemos a dónde estamos parados, a dónde va el gobierno y el próximo jueves seguiremos analizando la realidad. Así es, bueno, seguiremos analizando, nos vamos despidiendo, saludo antes que nada a las chicas de Labeli que están allá en la Santiago del Estero y Mitre por la ropa que me acompaña todos los jueves. Y bueno, y volvemos luego de un corte, ¿no? Con Sí, no Mabel. se vayan que ahí vuelve Mabel con más entrevistados. Muchas gracias.